Muy bien, veamos la tumba vacía. Estamos en la evidencia de la resurrección de Cristo. Hemos observado que es un evento predicho. Desde el Antiguo Testamento fue predicho. Y miren, esa predicción que vemos de Cristo resucitando, en Génesis 3, 14, 15, 14 por ahí, Génesis 3, 15, 14, 15, encontramos nosotros el protoevangelio, ¿no? Ahí no dice que que el Hijo de Dios se va a encarnar, no dice que va a nacer en Belén, no dice que va a ser descendiente de David, de la tribu de Judá, no dice nada de eso, ¿no? No dice que va a ser descendiente de Set, ¿no? No dice nada de eso. Pero dice algo. Dice que la serpiente antigua, o la serpiente se le daría un golpe mortal en la cabeza y sería a través de la simiente de la mujer. Ahora ya de este lado de la revelación total, claro que ahí se está anunciando también la resurrección de Cristo, porque ¿cómo es que Cristo al final vence a Satanás? ¿Cómo? ¿Solo con su muerte? Fundamentalmente su resurrección. Increíblemente su resurrección. La resurrección de Cristo. La serpiente le muerde en el calcañar a la simiente de la mujer en Génesis 3:15. ¿Qué es eso? ¿Acaso no es la crucifixión? Pero dice, la serpiente, tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. El golpe mortal en la cabeza que recibió Satanás fue la resurrección de Cristo. Entonces, claro que fue predicho, y fue predicho desde las primeras páginas de Génesis, ¿ve? Cuando el hombre nomás es creado, cuando el hombre cae en pecado, el Evangelio, la gracia de nuestro Dios se manifiesta automáticamente. ¡Qué Dios más maravilloso!, ¿no? Continúa, no es que comienza, sino que continúa con su plan eterno, un plan que Él lo había diseñado desde el pasado. Un poquito más para acá, vengan, para que el hermano entre. Vénganse un poquito más acá. No está muy... Ven más acá, hermanito. Un poquito más, vente, Jonathan. Ahí, véngase, hermanita. Creo que falta una mesita más, ¿no? Esa mesa. Sí, véngase más, para que el hermano pueda entrar hasta ahí. O le metemos una mesa más. Ahí creo ya, ¿no? Algo, si quiere. Muy bien. Entonces, qué maravilloso Dios, ¿no? Él nos muestra que no se le escapa nada. Así que desde Génesis 3 estuvo anunciado el nacimiento, la resurrección de Cristo, aunque no estaba anunciado de una manera total, de tal manera que lo podamos ver, pero claro que inicia, claro que la manera en cómo sería vencido Satanás sería con la resurrección de Cristo, ¿no? Ahora, de este lado podemos verlo. Muy bien, veamos la tumba vacía. Con toda la atención dada al cuerpo de Jesús después de su muerte, no vais a voltear el agua acá, ¿eh? No, ¿qué es esa prueba de aguas, pastor? No he pasado nada suelto. No, he regresado a la casa a interceder. Alguien de la iglesia pues me compró en realidad esta laptop, ¿no? Y cuando vio que pasó eso, le dolió en el corazón, dice. También estuvo orando. Está bien, me dijo. ¿Le pasó algo? Está bien, pastor, me dijo. Está bien la laptop. Quiero comprarle otro. Muy bien. Entonces, con toda la atención dada al cuerpo de Jesús después de su muerte, no solo por sus discípulos, sino también por sus enemigos, una tumba vacía y un cadáver sin descubrir son evidencias fuertes para la resurrección. Desde el primer día, todo lo que se necesitaba para destruir el cristianismo era presentar el cuerpo de Jesucristo hombre, ¿sí o no? Con eso, adiós cristianismo que estaba en sus inicios ahí. Seguidores de Cristo, nada, este es como decía uno de los líderes religiosos.
tranquilos, se ha levantado. ¿Cuántos se han levantado antes? Este va a ser y ha llevado a muchos incluso, ha hecho creer a muchos. Este va a ser uno igualito a ese, ¿no? Pero era suficiente con que tengan el cuerpo y lo mantengan, nada más. Era suficiente eso. Habían puesto una guardia, estaba con seguridad, estaba una piedra inmensa que fue movida, y eso no se puede remover así de fácil por uno, por dos mujeres o algunos hombres. Estaba con guardia, lo tenían muy bien resguardado, pero al tercer día ya no había cuerpo. ¿Qué pasó? Suficiente para destruir esto. Si ya habían escuchado que Cristo iba a resucitar, eso era Cristo lo había anunciado muchas veces, aunque no lo habían creído, habían algunos que al menos sí estaban como que, al menos estos, ¿no? Estos líderes religiosos, para asegurarse, oye, no vaya a ser que se les ocurra ahí coger el cuerpo, ¿no? ¿Acaso no creemos que Satanás no pudo haber hecho todo lo posible para evitar que esto pueda ocurrir, o que vayan y que cuiden y que resguarden? Él era el más interesado. Si Satanás motivó la tentación de Cristo, aunque todo es parte del plan de Dios, y aunque Satanás también estuvo ahí detrás a través de las manos inicuas, a manos de perversos que crucificaron a Cristo, estuvo detrás en sus corazones pecaminosos para crucificar a Cristo, claro que Satanás pensaba que tenía alguna oportunidad. Entonces, suficiente con que el cuerpo pues aparezca, ¿no? Y lo tengan. Pero no pasó así. Suficiente para destruir el cristianismo, presentar un cuerpo. Nada más, suficiente. Sigamos. Los líderes judíos que pidieron su muerte y las autoridades romanas que lo crucificaron conocían la ubicación exacta de la tumba y tuvieron oportunidades de sobra para exhumar el cuerpo. Lo tuvieron muy bien, de sobra, tenían el tiempo y la oportunidad. Si la tumba no hubiera estado vacía, entonces con un movimiento audaz pudieron haber probado al mundo que el mensaje de la Pascua era un fraude y que los apóstoles eran malvados de un mito. Eran parte de una conspiración, de un invento. Fácil se tiraba el pie. ¡Ey, ustedes están creyendo en la resurrección! Aquí está, miren ustedes el cuerpo. Él es. Véanlo ustedes, ¿no? El cristianismo hubiera muerto en su infancia porque nunca apareció. ¿Por qué nunca apareció el cuerpo? Si aparecía, no tendríamos cristianismo. Suficiente era presentar el cuerpo. Ahora, la arqueología hasta ahora sigue buscando el cuerpo de Jesús. Lo siguen buscando. Siguen buscando. Lo curioso también es que para el tiempo de Jesús, a veces nosotros pensamos que el nombre de Jesús es un nombre maravilloso, ¿no? Único. Habían cantidad de Jesús en ese tiempo. Era muy común el nombre de Jesús. Jesús. Jesús, el nombre de Jesús era muy conocido. ¿Se acuerdan uno de Bar Jesús? ¿No? Habían cantidad de Jesús, era un nombre muy común. Así como ahora María, José, ¿no? Henry. El mío no. Harvey. Cristian. Uriel. No, espérate. Ahora, él es, su segundo nombre de él es Domingo. ¿Cómo sabe? Domingo. Muy bien. Entonces, suficiente con presentar el cuerpo y todo el cristianismo se destruía, ¿no? Pero si la tumba no hubiera estado vacía, entonces con un movimiento audaz pudieron haber probado al mundo que el mensaje de la Pascua era un fraude, ¿no? El cristianismo hubiera muerto en su infancia. ¿Por qué nunca apareció el cuerpo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Lo escondieron muy bien? Era el imperio romano, hermanos. Era todo el Sanedrín. Él era el sistema religioso judío.
con todo el poder y la autoridad como para exhumar el cuerpo y como para hacer una búsqueda sigilosa, rigurosa, hasta el punto de encontrar. Tenían el dinero suficiente como para comprar a aquellos, de repente, testigos, a dónde lo llevaron, ¿no? Y demostrar, aquí está el cuerpo de repente. Pero no apareció, pues. Por más que tengas todo el dinero del mundo, ¿de dónde va a aparecer un cuerpo cuando el cuerpo ha resucitado? Los escépticos han inventado 3 teorías en respuesta a esta pregunta. Todas son igualmente absurdas. La primera, frecuentemente llamada la teoría del desmayo, dice que Jesús no murió en la cruz romana, más bien solo perdió la conciencia y fue diagnosticado erróneamente. Luego, cuando fue colocado en una tumba fresca, él volvió en sí y escapó. Eso es lo que, hermanos, parece una locura, pero esto es lo que dicen, ¿eh? Escapó. Los argumentos en contra de esta teoría están basados en la naturaleza de la crucifixión misma. El costado de Jesús fue atravesado con una lanza romana y él fue declarado muerto después de una detallada examinación por parte de los expertos. Juan 19, 31 al 34. Veamos. Juan 19. Miren, 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, recuerden ustedes eso, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, porque ya iba a ser viernes 6 de la tarde, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los... ¿Dónde estoy? Perdón. 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. La orden era quebrar la pierna a todos para acelerar la muerte, ¿no? Entonces, se supone, o se entiende, que estaban vivos los dos, los dos ladrones, ¿no? Otra vez, miren, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Los otros estaban vivos. Cristo estaba muerto. Cristo había muerto. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua para asegurar. Le atravesaron una lanza por el costado, ¿no? Y se entiende que llega incluso hasta el corazón, pues, ¿no? De abajo al corazón, lo que están buscando es el corazón. Así como al cerdo, cuando se le mata buscando el corazón, ¿no? Se le abre el brazo y se le da la puñalada en el corazón. Si tú no le das la puñalada al corazón, él no muere, te va a hacer todo un escándalo el cerdo. Y córtale el cuello lleno de grasa, difícil, comienza a patalear y difícil es. Pero si le das en el corazón, comienza a brotar la sangre y muere rapidito desangrado. Muy bien. Entonces, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Muy bien. Eso es lo que dice Juan 19. Incluso si de alguna manera hubiera sobrevivido a esta horrible experiencia, él difícilmente hubiera estado en condiciones para mover la pesada roca que bloqueaba la entrada del sepulcro. Además, en el mejor de los casos, parece muy poco probable que una personalidad tan conocida hubiera sido capaz de escapar a una región desconocida de Palestina y vivir el resto de su vida en el anonimato. Él ya había sido muy conocido. Todo el mundo lo conocía y era muy popular ya.
Y era muy popular para su época. La segunda teoría es que los discípulos robaron el cuerpo y lo volvieron a enterrar en una ubicación desconocida. Pregunta, ¿con qué fin? Si ellos no creían en la resurrección. O no entendían que Cristo iba a resucitar. Ellos pensaron, murió nuestro líder y ya están tristes, llorando. Los argumentos en contra de esta teoría vienen de dos fuentes. La primera es la gran reputación de la Guardia Romana, cuyo carácter y eficiencia son legendarios. La segunda es el registro del Nuevo Testamento acerca del miedo de los discípulos durante y después de la muerte de Cristo. Las Escrituras nos dicen que inmediatamente después de la muerte de Cristo, los principales sacerdotes y los fariseos pidieron a Pilato que asegurara la tumba con una guardia romana entrenada para prevenir que los discípulos robaran su cuerpo y perpetuaran el mito de que Jesús había resucitado. Miren, Mateo 27, 64. Mateo 27, 64. Dice, desde el 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos sí lo sabían, habían escuchado de esto. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. A esta guardia romana era muy, muy dedicada a su trabajo, hermanos. Los historiadores dan cuenta que cuando a un soldado se le ponía a cuidar a un rehén, si el rehén se le escapaba, el soldado pagaba con su vida. El soldado era castigado. Así que si lo mandaron a cuidar el cuerpo y el cuerpo no está, aquí habría muerte. No, te pago, dame el cuerpo. No, la vida estaba en juego. Sigamos. Es altamente improbable que un pequeño grupo de discípulos miedosos, aterrados, viendo cómo han crucificado a Cristo, de tal manera que incluso el líder de estos discípulos, ni siquiera el último de los discípulos, el menor de los discípulos, sino el líder de los discípulos dijo, no lo conozco. Y dijo, maldita sea todavía, ¿no? No lo conozco. Y el gallo canta, ¿no? Pedro. ¿Se acuerdan? No lo conozco. ¿Cuántas veces negó Pedro? ¿Seguro? ¿Cuántas veces cantó el gallo? ¿Cuántas veces cantó el gallo? Cuando estábamos en Ecuador, la señorita ahí que estaba hablando en la catedral, que estaba explicando ahí, ¿no? Que pinturas de Pedro, pinturas de la Santa Cena, ¿no? Todo eso había, de la pesca milagrosa y todo, y de la negación de Pedro, tienen pinturas. Pero esas pinturas que se hicieron en la época pre-emancipación por indios, son pinturas de Jesús, pero tiene, ¿cómo se llama esto? Tiene detalles ecuatorianos. Por ejemplo, en vez de vino, creo que hay chicha de jora. Hay choclo en medio de la pintura, en la Santa Cena hay choclos y todo eso. Pintados en los 1800 aproximadamente, ¿no? Entonces él estaba hablando y justamente dijo eso, ¿no? Antes el gallo cantó 3 veces, Pedro negó 3 veces y todo. Entonces yo le hice la aclaración, pues, ¿no? Que no era así. Ya, gracias, dice la señorita. Muy bien, sigamos. Es altamente improbable que un pequeño grupo de discípulos aterrados pudieran vencer a una guardia romana completa para robar el cuerpo de Jesús. Los discípulos ya habían mostrado su falta de valor al abandonar a Jesús durante la crucifixión. Marcos 14, 27 nos dice que ellos
fugaron, ¿no? Se escaparon estos grandísimos, ¿no? Mateo 26, 56 tengo. A ver, Marcos 14, 27. Marcos 14, 27. Léanlo, por favor. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esa noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. El otro texto. Mateo 26, 56. ¿Qué dice Mateo? Entre los cuales Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Vean ustedes. Los discípulos son miedosos. Se fueron, escaparon. ¿Van a tener la valentía de ir a buscar el cuerpo con soldados romanos cuidando? Están en peligro su vida. Miren, con que estar con él, ven para acá. Crucifixión parte 2, ahora los discípulos, ¿no? Segundo capítulo, crucifixión. Y aquí cogían a los discípulos para crucificarlos. Ellos estaban miedos. Entre ellos estaba Pedro. Ni siquiera pudo encarar a una sierva cuando ella lo identificó como uno de los seguidores de Jesús. Negó, ¿no? Es justamente el texto. Lucas 22, 55. Lucas 22, 55. ¿Dónde estoy? Lucas 22, 55. Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí hay un temeroso. El líder de los apóstoles está aquí de miedo. Me negarás 3 veces antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero no, o sea, el detalle está en cuando descarte el gallo. Antes que el gallo cante. ¿Era un gallo joven o un gallo viejo? Gallo hervido. 3 veces me negarán. entonces no cantó eso. Muy bien, sigamos, por favor. Entonces, es igualmente improbable que una guardia romana entera, una guardia no era solamente, ¿no? Mira, ahí está de guardián para un hito, no, una guardia romana no era uno, ¿no? Es igualmente improbable que una guardia romana entera se haya dormido mientras estaba en su misión, como los principales sacerdotes sugirieron en Mateo 28, del 11 al 15. Miren, Mateo 28, veamos, por favor. Veamos todos los textos. Mateo, ¿cuánto? 28. 11 al 15. Mientras ellas iban, hablando de las mujeres, he aquí uno de los guardias de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta hoy. ¿Qué? Que vinieron los discípulos y que robaron el cuerpo mientras estaban durmiendo. Pero recuerden, los discípulos eran miedosos.
¿Por qué miedosos? Porque tú pudieras decir, no, recuperaron valentía. Espérate. Vieron a Jesús crucificado, vieron a 3 personas crucificadas. La crucifixión romana era cruel, era cruel. Quien llegaba a ser crucificado era considerado maldito, abandonado por Dios. Que Dios no lo tenía en cuenta, que Dios ya lo estaba juzgando. Nadie quisiera pasar ello, arriesgar su vida para un cuerpo, solamente para robar un cuerpo nada más. Un cuerpo que en el entendimiento de ellos no va a resucitar. Incongruente, ¿no? Sigamos. De hecho, se necesita más fe para creer esta teoría que para aceptar la resurrección. La tercera teoría es que los discípulos simplemente fueron a la tumba equivocada. Otra tumba. Esto también es altamente improbable a la luz de que el sepulcro pertenecía a ¿quién? José de Arimatea. No era cualquier tumba. Era de José de Arimatea. Muy conocido estaba. Aparte, la guardia mostraría cuál es el sepulcro. Un miembro del Sanedrín, que eso hemos observado anteriormente. Él y Nicodemo, José de Arimatea y Nicodemo, un hombre de los fariseos y principal entre los judíos, fueron los que prepararon el cuerpo de Jesús para la sepultura y lo colocaron en la tumba. Eso hemos leído anteriormente. Además, las Escrituras nos dicen que las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea también conocían la ubicación exacta de la tumba. Mateo 27, 61. Recuerden que ellas están yendo también, ¿no? Conocían muy bien. Bueno, eso ya lo revisan en casita. Si los discípulos hubieran ido a la tumba equivocada, es seguro que tanto amigos como enemigos hubieran corregido su error llevándolos a la tumba correcta, desenvolviendo el cuerpo y mostrándole los restos de Jesús. De nuevo, esta teoría es tan absurda como las demás. ¿Ve? Así que se robaron el cuerpo, que Jesús no murió y que, miren, qué locuras hablando en contra de esto, ¿no? Hablando en contra de la resurrección. Que estaba muerto, escapó, que robaron el cuerpo y lo llevaron a enterrar a un lugar desconocido, y otro que fueron a una tumba equivocada. Pero, miren ustedes, hay testigos fidedignos. Para que un evento sea confirmado como histórico real, se requiere 3 cosas. Así trabajan los historiadores, ¿eh? Debe haber testigos visuales, oculares. Estos testigos oculares deben ser suficientes en número. No puede ser uno nada más. Y ellos deben mostrar su integridad. No le vas a pedir pues como testigo a drogadictos, a borrachos, ¿no? A delincuentes. No, personas de buen vivir. Personas que de demostrada integridad. Es significativo que todos estos requerimientos se encuentran en el testimonio de las Escrituras con respecto a la resurrección de Cristo. Por ejemplo, en primer lugar, el testimonio de las Escrituras está basado en los reportes de testigos oculares del ministerio. El mismo Lucas, ¿se acuerdan ustedes? Que él hace una investigación y busca a estos testigos oculares. Pablo mismo dice también que él menciona más de 500 testigos oculares. No es solamente que tuvieron un sueño. A ver, ¿tú has soñado? ¿Tú has visto en visión? No. Oculares significa que han visto, han presenciado esto. Lo han visto resucitado. Cada autor del Nuevo Testamento está de acuerdo con el apóstol Pedro cuando declara en 2 Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, dice el apóstol Pedro. Hemos visto con nuestros propios ojos, esto no es un cuento, una fábula, lo hemos observado. Hermanos, la vida de estos discípulos temerosos, de estos discípulos incrédulos, cambió drásticamente, que luego no les importó arriesgar su vida al punto de morir. Esteban murió apedreado. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos hombres, todos los apóstoles, el libro de los mártires de Fox te muestra
lo que la tradición cree cómo murieron cada uno de los apóstoles, ¿no? Pedro crucificado boca abajo. Se cree incluso, dice que a Juan lo metieron en una olla hirviendo de aceite, pero después logró escapar, pero luego murió en la isla de Patmos. Otros murieron quemados, crucificados, aserrados, decapitados, ¿no? La muerte de todos aquellos, y ellos muy bien lo sabían, ser cristiano era un peligro, al menos hasta el 314 al 25, ¿no? Cuando Constantino oficializa la religión, el cristianismo para Roma. Pero era peligroso ser cristiano, especialmente en esos tiempos, en el año 30, 35, 40, pero estos hombres, después de Cristo, pero estos hombres entregaron su vida por completo para la predicación de una mentira, de tal manera que cambia la historia de la humanidad incluso. Estamos basados entonces en una mentira, o sea, el mundo fue impactado drásticamente y ese impacto es base de una mentira, tiene como base una mentira. Tenemos historiadores que han investigado eventos del pasado y nos muestran esto es lo que ha ocurrido. Esto ha ocurrido con certeza, y ya lo hemos visto. Y esto que ha transformado el mundo está basado en una mentira. Increíble, ¿no? Sigamos entonces. La importancia de los testigos oculares o de primera mano es claramente reconocida por los escritores del Nuevo Testamento. Para ser contado con los 11, Matías tuvo que haber sido un testigo ocular de la vida y el ministerio de Cristo. Empezando con el bautismo de Juan, continuando a través de la resurrección y hasta el día en que Cristo ascendió, dice Hechos, ¿no? ¿Cuál es el requisito para ser apóstol? Para ser apóstol de los 12, haber sido enseñado por Cristo. Haber visto su ministerio, haber caminado con él. Y eso ponen como requisitos para escoger a Matías. ¿Ve? Es decir, habían testigos aquí oculares. Al escribir su evangelio, Lucas invirtió mucho para enfatizar que estaba poniendo en orden las historias de las cosas que le enseñaron, ¿no? Los que desde el principio lo vieron con sus ojos, dice Lucas 1, del 1 al 4. El apóstol Juan comienza su primera epístola desde el versículo 1 al 4, afirmando poderosa y elocuentemente la relación personal con Cristo, el Hijo, que todos los apóstoles fueron privilegiados de tener. Una relación que también formó la base tanto de su doctrina como de la proclamación que hacían otros. Es increíble. Escuchen lo que dice aquí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, dice el apóstol Juan en su carta, ¿no? En su primera carta. Lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Y ¿qué más dice? ¿Dónde cierra el paréntesis? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo o cumplido. El apóstol Juan está diciendo, no estamos hablando de cosas que nos hemos inventado. Lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo hemos palpado, lo hemos tocado. No es algo que hemos soñado. ¿Ve? Debería ser claro para cualquiera que examine imparcialmente los hechos que los apóstoles poseían un conocimiento personal y de primera mano de la muerte y resurrección de Cristo, y reconocían la importancia de afirmar la naturaleza de su conocimiento como tal. Ellos, cuando entendieron que Cristo había predicho su resurrección, bueno, lo entendieron cuando lo vieron ya, ¿no? No es que lo entendieron antes, pero cuando ya se dieron cuenta, claro, de esto nos dijo, eso es lo que comenzaron a predicar. Y como ya lo vieron resucitado, ellos entregaron su vida por completo. No estamos mintiendo. No estamos, lo hemos visto. Lo hemos tocado, lo hemos palpado. Y entregaban sus vidas. ¿Eh? Ellos querían que el mundo supiera que ellos no habían sido engañados por rumores,
sino que habían tocado las manos, los pies y el costado resucitado de Cristo. Ellos habían tenido comunión con Él. Habían todavía convivido después de su resurrección. Habían comido, habían bebido, Jesús les había enseñado, estuvo con ellos por varias semanas y luego lo vieron ascender. Habían sido enseñados, ¿no es así? Y finalmente ellos lo habían adorado mientras Él pasaba de su vista al cielo. Se fue. Leamos eso, Lucas 24, del 50 al 53. Lucas 24. Del 50 en adelante. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, cuando ya va a ascender, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Cuando dice que estuvo cerca de Betania, ¿fue casi al límite o...? Fuera hasta Betania, se fueron a Betania, dice. Llegaron hasta Betania. La traducción menciona esto, no fuera a la ciudad hasta cerca de Betania. Claro, es como decir, por ejemplo, miren, cuando trajimos el cuerpo del pastor Joel, lo trajimos a... Bueno, yo llego con el carro fúnebre, pero en Afilador, en su casa de Fran, nos hacen parar, nos hacen detener. Ahí entra la camioneta y de ahí se saca el cuerpo y ¡fum! Por Canto del Río nos llevan para Tapicuruyaco. Se salió por atrás, pero no es todo Canto del Río y se sale por Canto del Río y se salió por... Entonces, pero... Y alguna vez alguien me preguntó en Lima, ¿y a dónde llevaron el cuerpo después de la Oroya? ¿A dónde llegaron primero? A Tingo María, dije. ¿Así en Tingo María? Sí. ¿Y ahí estuvo el cuerpo? Sí. Ahí se pusieron a orar buscando que resucite. Yo no especifiqué Afilador primero y después Picuruyacu, porque no estaba en Tingo María en sí, ¿sí o no? Después recién se hizo volver el cuerpo a Tingo. Pero en primer lugar, pues estábamos en Afilador, y después a Picuruyacu, y después a Tingo María. Entonces no hay problema con esto. Decir que estaba cerca de Betania, decir que estaba en Betania, porque al final de cuentas estaba en Tingo María. ¿Ve? Era Tingo María. Al final de cuentas es Tingo María. Así se le conoce. ¿Estás en Castillo? No, es Tingo María, ¿no? Cuando estás en Lima, tú no estás diciendo, ¿de dónde eres? ¿De Castillo? ¿De Laureles? No, dices de Tingo, dices, ¿no? De Naranjillo. Ni de Naranjillo. Ya cuando quieren especificar ya recién hacen eso, ¿no? Luyan, cuidado, él es de Luyan, ¿no? Más respeto a Luyan. Más respeto a Luyandino. Ok. Pero no sanito. En segundo lugar, a él es sanito, ¿no? En segundo lugar, para que un hecho pueda ser confirmado como histórico real, debe haber un número suficiente de testigos oculares. Para decirlo de una manera más clara, entre más testigos, más creíble el hecho. Recuerden, miren ustedes, ¿qué es lo que ven los historiadores para ver, o qué es lo que de manera lógica y natural el ser humano ve como requisitos para ver si una historia es real o no? Testimonio de testigos oculares, con buena reputación. En segundo lugar, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Y vamos a preguntarles a esos todos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Aquí a Lucas se le ocurre escribir un evangelio después de haber investigado, y escribe lo que él ha investigado y está circulando eso. Hay personas presentes. Tranquilamente, los historiadores pudieran decir, se levantó un tal Henry y dijo, no, ese escrito de Lucas que narra, yo he estado ahí y no ha sido así. Y otro también debería decir, yo he estado así y no ha sido así. Lo que dice Mateo, lo que dice Juan, porque testigos oculares habían muchísimos. Muchísimos. Ellos están temerosos de Dios. El mentir no es una opción para ellos.
Tienen miedo a mentir. Tienen temor de mentir, temor a Dios. Así que para que un hecho pueda ser confirmado como histórico real, debe haber un número suficiente de testigos oculares. Para decirlo de una manera más clara, entre más testigos haya, más creíble el hecho. El mismo principio se encuentra tanto en la ley del Antiguo Testamento como en los mandamientos de la Iglesia. Un evento debe ser confirmado solo con el testimonio de al menos 2 o 3 testigos. Lo muestra Deuteronomio 17:6, como también Mateo 18:16. ¿Cuándo se va a hacer la disciplina, no? Si no te ha escuchado, ve, coge a un testigo, 2 o 3 testigos. Y vamos, ahí continúen buscando hacer volver de su pecado al hermano. ¿No escucha? Dilo a la iglesia, dice, ¿no? Dice el Señor. En el caso de la resurrección de Cristo, este requisito también ha sido satisfecho. Las Escrituras registran que había cientos de testigos fidedignos que se encontraron con el Cristo resucitado en una variedad de situaciones y circunstancias. En el Cristian de Resurrección, en el Domingo de Resurrección, en el Domingo de Resurrección, Él se apareció a María Magdalena en el huerto. Juan 20, 11 al 18 muestra eso. Se le aparece en el huerto. Y luego una vez más al pequeño grupo de mujeres que regresaban al sepulcro. En Mateo 28 también hemos visto anteriormente eso. En el mismo día, Él se unió a Cleofas y a otro discípulo mientras caminaban juntos a Emaús. ¿Ve? En Marcos 16 también hemos visto eso. En Lucas, ¿no? Se repite la historia. Antes de que el día hubiera pasado, Él también se reveló a Pedro. Miren cuántos testigos ya van hasta acá. Y luego a 10 discípulos en el aposento alto. Y luego el siguiente domingo, Él se apareció a los 11 apóstoles y tuvo su famoso discurso con el dudoso Tomás. Tomás, que quería ver para creer. Y luego, después de eso, Él se apareció a más de 500 testigos a la vez, como dice Pablo en 1 Corintios 15:6. Y luego se aparece también a su medio hermano Jacobo, quien lo había visto, quien ha estado con Él, quien lo vio. Su hermano menor. Él lo conoce muy bien. En un momento desconocido, Él vino de nuevo a Pedro, Juan y otros 5 discípulos mientras pescaban en el mar de Tiberias, ¿no? En Juan 21. Finalmente Él ascendió al cielo en la presencia de sus discípulos en el Monte de los Olivos. Hay más de 500 testigos acá. Por lo mínimo 500 testigos. 500 testigos. Ese tiempo, ni siquiera para decir 500 testigos de una población de casi 8 millones como es Lima. No, Jerusalén no era tan numerosa como lo es ahora, ¿no? Aunque era el centro religioso, pero tampoco era tan poblada como lo que es ahora. Así que 500 testigos es demasiado, es bastante, es abrumadora. A la luz del testimonio de la Escritura es imposible desacreditar el reporte de la resurrección de Cristo basado en alguna falsa noción de que no tenía un número de testigos oculares suficientes. No. Se requería cuanto más testigos mejor. El Señor dice, te doy mínimo 15, diré mínimo 500. Aquí está. Entonces, a la luz del testimonio de la Escritura es imposible desacreditar el reporte de la resurrección de Cristo basado en alguna falsa noción de que no tenía un número de testigos oculares suficientes. De esta verdad, el gran predicador inglés Charles Spurgeon dijo elocuentemente, ¿no te impresiona que muchísimos hechos de gran importancia registrados en la historia y comúnmente creídos no podrían en su naturaleza haber sido presenciados por una décima parte de los que presenciaron la resurrección de Cristo? Nosotros, hermanos, tenemos eventos en la historia que solamente lo vieron 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas. Y sobre eso se arma la historia. Y con toda seguridad, esto ha ocurrido. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Testigos oculares. ¿Cuántos hay? Por ejemplo, 10. ¿Ve? ¿Y suficiente? Testigos oculares, 10, listo, muy bien.
redáctenlo, imprímenlo y repártenlo, ¿no? Pero en el caso de Cristo es Regístrese, comuníquese y notifíquese. eso. ¿El Grinch cómo lo diría? Algo así. Pero sería, hermanos, muchos eventos históricos solamente tienen poquísimos testigos oculares. La resurrección de Cristo tiene 500. Que 500. La firma de famosos tratados que afectan las naciones, el nacimiento de príncipes, los comentarios de ministros, los proyectos de conspiradores y las obras de asesinos, todos estos han sido momentos cruciales de la historia y jamás son cuestionados como hechos reales. Es más, cuando un abogado está intentando, o los jueces y fiscales están intentando ver la culpabilidad de una persona, no necesitas que lo vean todavía muchísimos. Creo que si hay un testigo ocular que lo vio, solo tienen que investigar un poco más para encontrar tal vez otro testigo y que pueda concordar con los hechos, ¿no? Supongo, ¿no? Pero al menos si tienes un testigo ocular es mucho más... Una fuente, ¿no? Una fuente. Cuando no hay un testigo ocular el problema se pone difícil. Se tiene que usar otros medios, ¿no? Para demostrar su culpabilidad. Pero si tienes testigos oculares. Igual, así hay testigos. Bueno, dentro del derecho, me tienes que ir a la teoría del caso, ¿no? No tu teoría. Y tiene que ser lógico. Justamente existe doctrina sobre ello para poder aplicar. Se llama teoría general del delito, que tienes que aplicar ello. Claro, debe haber, supongo, una lógica, y dentro de esa lógica los testigos tienen que encajar con esa lógica. Sí, existen ¿no? Principios también. ¿No? Pueden ser violados. Hay dos tipos de testigos. Ya. Testigos presenciales y referenciales. Los presenciales, los que están en lugar de los hechos en el acto mismo, ¿no? Que han sucedido el delito. Y referenciales ya que llega con la noticia, mira, ha ocurrido esto. Hay dos tipos de testigos. Pero miren, muchos de lo que tenemos en la historia están basados en poquísimos testigos. La condena incluso de criminales está basado pues, en todas las evidencias que pueden encontrar, pero basados en no muchos testigos. 2, 3 testigos, qué sé yo, a veces hasta uno de repente, que sean coherentes con todas las demás, con todo lo demás, supongo, ¿no? Pero con todo lo demás que se encuentra como evidencia. Pero en el caso de Cristo, son más de 500 testigos. No son pocos, ¿ve? Si este hecho, es decir, la resurrección, se niega, toda testificación se acabó y tenemos que decir deliberadamente lo que David dijo con prisa. Todo hombre es mentiroso. Y desde este día en adelante, todo hombre debe hacerse tan escéptico de su prójimo que él nunca creerá nada que no haya sido visto por sí mismo. El siguiente paso será dudar de la evidencia de sus propios sentidos. ¿A qué otras locuras los hombres pueden entonces precipitarse? No me aventuraré a predecir. Están negando 500 testigos. ¿Qué más? ¿Qué tienes que, si vas a negar la resurrección, tienes que decirle que los 500 hombres están locos o son mentirosos? ¿Sí o no? Por lo tanto, todo hombre es mentiroso, no porque voy a creer. Eso es lo que está diciendo Spurgeon. ¿Sí o no? Finalmente, para que un hecho sea confirmado como histórico o real, los testigos oculares deben mostrar su integridad. En otras palabras, deben probar que son dignos de confianza. Le están poniendo la espada en el cuello y ellos siguen diciendo, pero sí, ha resucitado. Los han encarcelado, les han metido azotes, les han sacado la mugre, los han masacrado y ellos dicen, sí, ha resucitado, no lo podemos negar. Los sueltan y se van y siguen cantando al Señor gozosos, dignos de haber sido tomados como perseguidos por el Señor. De una invención. Oye, estás sufriendo. Oye, mira, creo que ya se nos pasó la mano, ¿no? Mira, están presos ahí, los están masacrando a nuestra gente.
a nuestra familia. Ya digamos lo que ha pasado, pues, ¿no? La presión no hubiera sido tan alta, estaban siendo perseguidos. Y ellos no, morían. No solamente morían, cuando los liberaban, se iban a seguir predicando y cantando al Señor. Gozosos. Tampoco se podría atribuir un delirio colectivo, porque Eran muchos. eso es rápido, se hubiera podido observar que era falso. Todo era correcto. Para que un hecho sea confirmado como histórico real, los testigos oculares deben demostrar su integridad. En otras palabras, deben probar que son dignos de confianza. No es un secreto que a través de la historia del cristianismo, incontables escépticos han hecho lo mejor que pueden para desacreditar a los testigos del Nuevo Testamento. Sin embargo, nunca han sido capaces de desacreditar su sinceridad o descalificarlos con bases éticas o morales. Siempre guardaron integridad a estos testigos, siempre. Por esta razón, los escépticos han sido obligados a concentrar sus ataques en la posibilidad del autoengaño y la histeria colectiva de 500 que narran lo mismo. Porque Lucas recoge esa información, ¿no? De muchos testigos. Se ha dicho que los discípulos y muchos de los judíos del primer siglo estaban predispuestos a creer en la resurrección. Por lo tanto, ellos simplemente vieron lo que querían ver. Los que proponen este punto de vista utilizan la siguiente línea de razonamiento. En primer lugar, la nación judía luchaba bajo la insoportable opresión del Imperio Romano. Debido a esto, los judíos del tiempo de Jesús anhelaban la venida del Mesías y podían ser fácilmente engañados. Eso pensaban, ¿no? Y claro, también era una posibilidad. Muchos entre los judíos ya habían seguido varios falsos mesías que habían surgido en el pueblo. Hechos 5:36 nos muestra. Vayamos, por favor. Hechos 5:36. Dice el texto, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, otro Judas, ¿no? En los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Está aquí el concilio, ¿no? Hablando. Y están diciendo, no, al final están hablando en medio de su razonamiento, están diciendo una verdad, ¿no? Porque si es de Dios, nadie lo va a poder detener. Y no lo detuvieron. Miren, se habían levantado muchísimos. Dicen, porque el deseo, recuerden ustedes que en esos 400 años de silencio que tenemos desde Malaquías hasta Mateo, o hasta que aparece Juan el Bautista predicando, no había profeta, ¿no? 400 años de silencio sirvió para que el pueblo de Israel, al no haber voz de Dios, estaban ansiosos por el regreso del Mesías. Pero ansiosos por el regreso del Mesías, después de haber visto en el Antiguo Testamento que Dios enviaría justamente a su Mesías, y éste les traería libertad. Éste les traería prosperidad. Eso es lo que ellos estaban esperando. Pero desde que regresan del exilio en los tiempos de Esdras, ellos regresan del exilio de Babilonia, regresan en los tiempos de Esdras, pero el pueblo sigue todavía bajo la opresión del imperio medo-persa. Pasa unos años después y el imperio griego se levanta y conquista el imperio medo-persa, pero también conquista obviamente también a los judíos. Luego viene el imperio romano y conquista al imperio griego, y ahora es el imperio romano quien está ahí. Durante todo ese periodo se surgió este deseo, ¿no? ¿Cuándo vamos a volver a tener nuestro rey?
¿Cuándo vamos a tener otra vez nuestra como nación para cuando éramos en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón? Éramos un reino. ¿Cuándo vamos a disfrutar de esa gloria donde derrotábamos a nuestros enemigos? ¿Cuándo? Ahora estamos oprimidos y entonces se levantaron muchos judíos en rebelión contra el Imperio Romano. Y ahí pues justamente los celotes era un grupo revolucionario que buscaba pues la libertad, ¿no?, del pueblo judío. Ellos estaban deseosos, esperando. Entonces alguien se levantaba en contra de los romanos, ese es el Mesías, y lo seguían. Y mucha gente se levantaba y lo seguían, pero cuando mataban al hombre, todo se dispersaba. Otro se levanta y también, entonces este debe ser el Mesías. Había un ansias. Esos 400 años de silencio que tenemos desde Malaquías hasta Juan, sirvió para que el pueblo esté ansioso. Probó de todo el pueblo de Israel, probó de todo, absolutamente de todo, desde el imperio asirio, desde los asirios, en el 720, 30 antes de Cristo, pasando de luego por los babilonios, también probaron toda la pompa babilónica. Y en fin, ellos pasaron por muchos y muchos imperios que los oprimían, desesperados. Necesitamos un Mesías, queremos un Mesías. Y a cualquiera que aparecía le seguían. Entonces, sabiamente dice aquí a un miembro del concilio, si es que, ya ha pasado esto varias veces, si es que esto es de hombres, tranquilo, ¿por qué tanto show? Van a ser dispersados. Eso pensaban que era solamente un asunto de hombre. Un falso Mesías más. Es como Ezequiel Ataucusi, ¿no? Ya murió ya. Antes de que muera, la gente, sí. Y estaba pues avanzando esa religión, ¿no? Ahora se ha encarnado, dice, no sé, en su hijo, ¿no? Y todo eso. Pero ya difícil ya de creer eso, pues, ¿no? Difícil ya de creer. Una vez que murió, es como también Jesús de la Cruz Miranda, ¿se acuerdan? El Jesucristo hombre, que él se creía Jesús, se tatuaba el 666 en la mano, y todos los que eran parte de su secta dicen que él era el Jesucristo hombre. Hay uno actualmente también. Y entonces, y tenía su iglesia, y tenía incluso su canal de televisión y todo. ¿Saben qué le pasó a Jesucristo hombre? Murió de cáncer. Pero esa secta estaba comenzando a tomar notoriedad. Para continuar con eso, porque ahí se mueve, se tatuaban el 666. Pero para que continúen, porque todo tiene que ver con dinero, su esposa, Lisbeth creo que se llama, se tenía que llamar Lisbeth, hermano. Lisbeth ahora dijo, no, yo soy ahora Jesucristo hombre o algo así, se ha encarnado en mí, o no sé qué locura, pero ya no tiene mucha importancia ya. Ya desaparece. Muere el líder, desaparece esto. Y eso es lo que dijeron. Muere el líder y esto va a pasar. Se va a hacer algo insignificante, ¿no? Pero no pasó así. Murió el líder, los discípulos explotaron de tal manera que el mundo lo transformaron, hermano. Increíble. Volvamos a nuestro material para quedarnos ahí. Entonces, muchos entre los judíos ya habían seguido varios falsos mesías que habían seguido en el pueblo, demostrando que ellos eran capaces de creer casi cualquier cosa. En segundo lugar, Jesús hizo muchas predicciones acerca de su futura resurrección. Cuando las combinamos con el gran amor de los discípulos a su maestro, estas profecías serían el suelo perfecto para que el autoengaño y la histeria colectiva florecieran. Ellos pensaban que eso pasó. Pero histeria colectiva de más de 500, transformación de vidas, histeria colectiva no dura mucho tiempo, ¿no? Miren, no sé si ustedes han escuchado en Tarapoto, creo, en un colegio jugaron la Ouija. Y entonces todo un salón casi estuvo como poseído, botando espuma, los llevaron al hospital, los llevaron a su casa y estaban ahí condicionados psicológicamente, porque en realidad ahí no hubo posesión demoníaca ni nada, todo solo es condicionamiento mental. ¿Acaso continúan? Pasó y se olvidaron del asunto. Una histeria colectiva pasa. Espérate, la histeria nos ha llegado hasta nosotros.
Porque si esto es histeria, entonces nosotros también tenemos una histeria. ¿Ve? Y no tenemos características de estar experimentando una histeria colectiva. ¿Ah? Matadera. Muy bien, ahí nos vamos a quedar porque esto es largo, ¿sí? Continúa todavía. Ah, no, 2 puntos, ¿no? Ujú. Pastor, Sí. pero, Preguntas. como aún cuando Jesús estaba, la gente no creía en él, ¿no? Por eso que Jesús hacía varios milagros, señales y milagros. La diferencia... Los discípulos también Les costaba creer. creer. O sea, que era el Cristo, le estaban cambiando. Pero hay que entender que también estaban velados sus ojos porque solamente pueden ver a través del Espíritu Santo, Sí, así como nosotros ahora, ¿no? solo a través del Solo a través del Espíritu Santo. Hermanos, eso es todo, gracias. Muy bien, vamos a terminar. Continuamos la próxima semana.